Seguimos en este encuentro de líderes organizado por El Cronista y es un placer para mí moderar este panel de gestión del talento. Para eso tengo 4 invitados de lujo que ya los voy a estar presentando. Está con nosotros Luis Guastini, que es director general y presidente de Manpower Group Argentina. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Está también Leandro Cazorla, que es el CEO de ADECO. Buenos días, Mariana. Gracias. Luis Bullrich, que es el presidente del Parque de la Innovación. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y estamos también con Damasia Jurada, que es la CEO de APA. Bienvenida. Gracias, Mariana. Antes que nada, como este panel lo indica, quería preguntarles cuáles son los principales, esto va para todo el panel, cuáles son los principales desafíos a la hora de gestionar el talento. Bueno, no sé si quieren, empiezo con mis reflexiones. A ver, yo creo que primero estamos en un momento en donde lo que es la flexibilidad y la adaptabilidad son dos herramientas muy importantes a la hora de gestionar talento. Creo que tenemos que generar las condiciones en las empresas para una adaptación rápida de las nuevas tecnologías y a la vez una adaptación continua a los cambios. Creo que el segundo punto que rescataría es también el tema de la gestión de la rotación, que si bien hemos tenido periodos post-pandemia demasiado casi dramáticos para las organizaciones, con picos de rotación de 20-25%, casi inmanejable a la hora de gestionar los talentos. Hoy estamos en niveles por debajo del 10%, quizá en un promedio del 8%, pero sigue siendo una gestión clave para poder potenciar al máximo el talento que tenemos. Diría que después me parece fundamental también el tema de la cultura organizacional y cómo a través de esa cultura organizacional generar un link mayor con los trabajadores, con un propósito organizacional que sea atractivo tanto para retener como para atraer talento. Y después finalmente, diría para cerrar, una estrategia consistente en el tiempo de gestión del talento, ¿no? Del desarrollo de la empleabilidad, del desarrollo de nuestra gente y que sea consistente en el tiempo buscando, digamos, adaptar ese talento que tenemos a las necesidades del negocio. Sí, yo creo que particularmente para mí es una de las cosas más lindas y más difíciles de estar en una compañía. La realidad es que el talento hoy en día es muy diverso y cada uno creo que tiene una necesidad distinta. Entonces creo que lo más importante, que era un poco también lo que vos decías, el tema del propósito, ¿no? O sea, darle un propósito a tus colaboradores y a las personas que trabajan con vos es súper importante. Más allá de que hoy en día con no ir a la oficina todos los días y demás, que era lo que veníamos hablando, es más difícil generar una cultura. Entonces creo que el propósito es lo que logra que la gente siga ahí, te siga apoyando y siga acompañando el camino y lo que están haciendo, ¿no? Que me parece súper importante. Y sobre todo tener en cuenta el tema de armar equipos que sean funcionarios y interdisciplinarios, ¿no? Porque una a veces como humano se sesga mucho a, bueno, esta persona creo que va a ir bien conmigo, pero tiene que entender cómo lograr generar un equipo que genere profesionalismo, competitividad en el buen sentido de la competitividad sana y lograr de esa manera poder tener distintas visiones, ¿no? Dentro de un mismo equipo que a veces es complejo y difícil. Leandro habló de flexibilidad, por acá hablamos de propósito. Yo le agregaría, para mí el tercer pilar que es el que tienen que lidiar los líderes frente al nuevo talento y es esta idea de bienestar. En un estudio que hicimos hace poco en Manpower Group, nos respondieron empleados de todo el mundo diciéndonos que prácticamente más de la mitad sentían que estaban trabajando en exceso de la jornada de trabajo. Y un 30% nos dijo que se sentía incomprendido por su jefe. Entonces, hoy la gente está priorizando cosas que antes de la pandemia no se priorizaban. Si vos me preguntabas esta misma reflexión, hace unos 5 años probablemente yo hubiera dicho, mirá, los principales desafíos es el desarrollo, tener retención mediante un buen salario o beneficios, y hoy es mucho más complejo porque hay que atender otro tipo de requerimientos. Flexibilidad, propósito y también salud. Las empresas se enfocaron mucho en la salud física de los trabajadores y hoy hay una demanda, obviamente por la salud física, pero también por la salud mental.
Luis, contanos un poco del Parque de la Innovación y cuál es el aporte que hace al ecosistema tecnológico de la ciudad. Bueno, el parque es un proyecto relativamente nuevo, que si bien empezó en la segunda gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno, bueno, ya pasaron 10 años desde la planificación de ese proyecto. Un poco, yo creo que se juntaron dos pilares importantes. Por un lado, la oportunidad, que es tener en una de las mejores zonas de Buenos Aires, rodeada de universidades, rodeada de empresas de tecnología, rodeada de empresas de salud, y rodeado de talento, que eso es muy importante, aparecieron 16 hectáreas, que era un club de tiro, era el club de tiro antiguo y demás. Y por el otro lado, la necesidad del ecosistema, en general, científico, tecnológico de la ciudad y del país, de tener un espacio de pertenencia, de tener un espacio físico de encuentro. Bueno, después de trabajar mucho en profundidad sobre bueno, qué es lo que estaba funcionando en el mundo, qué es lo que no estaba funcionando, cómo podemos hacer para que este espacio se convierta en un espacio donde todos los actores del ecosistema bueno, estén presentes, ¿no? Desde emprendedores, estudiantes, profesores, investigadores, el sector privado, el sector público. Y bueno, en este espacio que inauguramos el año pasado, así ya, bueno, cumplimos un año ahora, en estas 16 hectáreas, lo que hicimos fue, en primer lugar, pensar un poco, que tiene bastante que ver con la gestión del talento, porque hoy, ¿cuál es el bien más preciado del mundo? ¿Por qué se pelean? Por atraer el talento y por retenerlo, ¿no? Digo, en general, los desafíos de las ciudades hoy es, bueno, ¿qué ciudad es la más atractiva para la gestión del talento? La ciudad tiene muchas características en sí misma que hacen que nuestro objetivo es decir, ¿cómo podemos posicionar a Buenos Aires como la capital del talento y la innovación? En primer lugar, 41 universidades, 900.000 estudiantes universitarios, 9 de los 12 unicornios se gestaron en la ciudad, 85 institutos de investigación, con el promedio más alto de investigadores por millón de habitantes de Latinoamérica. Con lo cual, toda esa gestión del talento y todo ese gen emprendedor tan importante que tiene la ciudad, y el país en general, ¿no? y esta capacidad de resiliencia, esto que decía hace un ratito, se encontraban los dos mundos, ¿no? La oportunidad y la posibilidad y la decisión política de hacerlo. Así que, básicamente, va a ser un espacio, como decía, de 16 hectáreas, donde vamos a tener edificios de coworking, edificios de co-living, viviendas, 4 universidades, 2 públicas, la UBA y la UTN, 2 privadas, el ITBA, que trae toda la universidad, toda la universidad de toda la ciudad la trae al parque, la DITELA, hoy ya estamos trabajando con el IAE también. Bueno, nosotros como gobierno lo que dijimos es, ¿qué tenemos que hacer? Infraestructura de calidad, mucho espacio verde, mucho pensando en el bienestar, mucho pensando en crear espacios de encuentro, ¿no? Y cuando hicimos el master plan, que hicimos un concurso para definir un poco el master plan, definimos algunos criterios de sustentabilidad, algunos criterios de calidad constructiva, pero lo que más nos importaba es que haya mucho espacio de encuentro y mucho espacio verde para el talento. Y un poco la definición nuestra como parque fue, bueno, primero creemos un ente público no estatal, que es una figura relativamente no muy común en la administración pública, que lo que hace es que tiene una administración, nosotros llamamos triple hélice, académica, pública y privada, o sea, digamos, la gestión y la gobernanza del parque es de triple hélice, y lo que hicimos fue hicimos el primer cowork científico-tecnológico con laboratorios para startups, que hoy ya tenemos más de 60, tenemos más de 10 organizaciones aliadas, Venture Capitals, universidades, la Cámara Argentina de Biotecnología. Bueno, y pusimos foco un poco en las tecnologías emergentes. Mucho foco en biotecnología, mucho foco en todo lo que tiene que ver AI y sus derivados, digamos, Machine Learning, Data y demás, y que pasan un proceso de selección para poder estar dentro del parque, y nosotros en todo ese proceso y como gobierno lo que queremos hacer es acompañarlos durante su proceso de crecimiento. Internacionalización, capacitación, networking, acercamiento con el sector público, acercamiento con el sector privado, que al final es lo que más les cuesta en general a los startups. Hicimos un espacio también para hacer eventos donde durante todos los días tenemos 2 o 3 eventos del ecosistema, del sector privado, del sector público, de startups que están permanentemente encontrándose. Así que hoy el resultado que tenemos es un parque sin que sea parque, es decir, tenemos hoy el ecosistema ya muy presente dentro del parque, empezando ahora las primeras construcciones. Son 560.000 metros cuadrados construibles, o sea, es la inversión privada más importante de la ciudad, son cerca de 1.200 millones de dólares de inversión privada que vamos a tener dentro del parque, con lo cual la expectativa es que termine transformándose en un hub científico-tecnológico con un foco muy puesto en el talento, ¿no? Bien.
Y Damasia, me gustaría que nos cuentes también un poco de APA y también cómo se están transformando los shoppings, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito? Sí, a ver, APA somos una empresa tecnológica. Hoy tenemos 66 personas trabajando con nosotros, donde casi el 50% es equipo de producto y desarrolladores, ingeniería básicamente. Y a lo que nos dedicamos es a empezar a valorizar a la persona que pasa por el centro comercial, ¿no? O sea, nosotros somos un SaaS, que es Software as a Service, para centros comerciales, donde encontramos que teníamos que lograr un ecosistema dentro del centro comercial para que la gente nos utilice. Hoy tenemos más de 2.7 millones de usuarios, con 400.000 usuarios activos únicos por mes, que entran varias veces dentro de la aplicación, que eso representa más o menos entre un 10 y el último mes fue un 15% del tráfico que pasa en los centros comerciales. Y nosotros lo que buscamos es empezar a lograr que el centro comercial entienda quién entra a su centro comercial, dónde compra, cuánto tiempo se queda, cómo se maneja y cómo distribuye su tiempo dentro del centro comercial. Y es algo que nos parece muy importante para poder eficientizar costos, entender a quién le estoy hablando y cuál es mi público, porque normalmente los centros comerciales lo que hacen es un focus group o encuestas de poca gente que no te terminan dando un volumen realmente representativo de lo que sucede dentro del centro comercial. Y hoy estamos hablando en el Polo Dot, donde tenemos el 25% del tráfico. Entonces, la información que yo te puedo dar es súper acertada y correcta de quién es tu cliente, cuándo viene, cómo se divide, cómo es el histograma de alguna manera, como si fuera una población, ¿no? Y los centros comerciales hoy, después de la pandemia, creo que se aceleró toda esa reinvención que están haciendo, donde es súper importante la experiencia que uno vive dentro del centro comercial. Uno ya no va solamente a voy a comprar y me voy, sino que va con su familia. Toda la parte gastronómica se reinventó también, llevándolo más a lugares como Ronda, como Paraíso en Alcorta, por ejemplo, donde empieza a ser muy importante la experiencia dentro de la gastronomía, ¿no? Que quizás estábamos acostumbrados a unos patios de comida más de fast food, por ejemplo. Toda la parte de servicios se hizo muy, muy fuerte y hoy en día creo que se están empezando a crear estos polos, similar a lo que está sucediendo en el Polo Dot, donde tenemos toda la parte de empresas, toda la parte de viviendas próximamente y se empieza a generar, así como el Parque de la Innovación, ciertos hubs donde vamos llevando, creo que, valor agregado a todo lo que hay en ese lugar. Y parte de nuestro trabajo es poder identificar todo ese hub y todo lo que sucede en ese lugar para poder llevarle demanda cautiva al centro comercial, poder lograr que la gente vaya con mayor frecuencia, poder darle al cliente final lo que quiere y no que se vea bombardeado con una cantidad de publicidades que hoy en día creo que sucede mucho. Estamos como ahogados en publicidad y en cosas que nos hablan, pero es muy difícil encontrar qué apela a cada una de esas personas y es el trabajo que estamos haciendo. Y parte de eso, lo que trabajamos mucho es lo que llamamos la microsegmentación. Para que te des una idea, nosotros en lo que tiene que ver con mailing tenemos un open rate de entre el 50 y el 60%. Son números muy altos para lo que es el benchmark de la industria y encima logramos hacerlo con un costo de adquisición de cliente bajos, que es a través de los estacionamientos de los centros comerciales. Claro. Así que manejamos como el 360 del cliente personal. Claro, le están dando un beneficio. Podés contar un poco cómo es, porque a partir de que van a los shoppings, directamente escaneás el ticket y podés salir, pero además les dan descuentos, ¿es así? Exactamente, nosotros tenemos varias, como decía, es un ecosistema que armamos. El estacionamiento, tenés las horas de estacionamiento gratis, o mismo podés pagar a través de la aplicación. Tenés toda la parte de descuentos, la parte de beneficios del shopping te regala algo por tu compra. Tenemos toda la parte de eventos, que hoy en día en los centros comerciales es sumamente importante, como puede ser vacaciones de invierno, la foto con Papá Noel, cosas que van sucediendo, conciertos, hoy en día están habiendo especie de recitales dentro de los centros comerciales y todo eso se maneja dentro de la aplicación, dentro de APA, ¿no? Y particularmente con un producto que salimos hace poco, que es el APA Gift, para poder comprar y gastar dentro de casi todos los locales dentro del centro comercial, ya con una adhesión de arriba del 60% de los locales que tenemos. Bien. Y Luis y Leandro, me gustaría saber, ahora con todo este boom que está viendo de la inteligencia artificial, en la gestión de talento, ¿cómo un líder puede aprovechar la inteligencia artificial para gestionar el talento o para potenciarlo? Luis. A mí me parece que cuando hablamos de inteligencia artificial enseguida nos viene a la cabeza esto de la deshumanización del trabajo y cómo la tecnología va a reemplazar a las personas. Yo creo que hoy la inteligencia artificial generativa es una herramienta espectacular para que los líderes puedan desarrollar
las habilidades más humanas que se requieren en el trabajo. Vos fíjate que cuando vos tenés que interactuar con una tecnología que requiere el uso del lenguaje natural, forzosamente tenés que generar habilidades, competencias, tales como aprender a comunicarte, poder ser claro en lo que necesitas, tener pensamiento crítico, porque no siempre lo que te va a dar la inteligencia artificial es lo que vos necesitas, pero a lo mejor te está dando una punta. Saber iterar, saber preguntar y sobre la respuesta volver a preguntar. Bueno, esas son todas habilidades que los líderes necesitan hoy para gestionar a sus equipos. Entonces, yo creo que la mejor recomendación que le podemos hacer a alguien que está trabajando en el mundo corporativo es aprender a usar bien la inteligencia artificial, que va a ser una herramienta espectacular para desarrollar las habilidades que tenés que desarrollar. Sí, yo agregaría, desde la inteligencia artificial como herramienta para los departamentos de recursos humanos de las empresas, ¿no? Creo que como prácticamente en todos los ámbitos hoy podemos hablar de usos de la inteligencia artificial y cómo puede potenciar los resultados, creo que en los departamentos de recursos humanos también. Está claro, por un lado, que la inteligencia artificial tiene un manejo de datos increíble y que lo que nos permite a nosotros es, utilizando esos datos, poder generar primero planes de desarrollo personalizados para nuestros empleados, donde con los datos de formación y de trayectoria previa de nuestros empleados puede identificar, podés tener mucha más claridad en la identificación de las capacidades que tenés, de los gaps que tenés para cubrir las necesidades del negocio y poder armar planes de desarrollo a medida mucho más personalizados que antes. Después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los planes de formación, donde ya hoy hay vigentes plataformas de formación que permiten que el empleado, interactuando con esa plataforma, vaya recibiendo recomendaciones en base al momento que está transitando de cuáles son las capacidades que debería reforzar para futuro. O sea que tanto para el empleado como para las organizaciones creo que nos potencia la manera de gestionar el talento a futuro. Y después coincido con Luis lo que decía de, asociar la inteligencia artificial al temor de la pérdida de empleo creo que es muy tradicional. Yo creo que, la pérdida de empleo se da mucho más por la falta de adaptación a los cambios tecnológicos históricamente, ¿no? Y yo creo que en sí el uso de la inteligencia artificial, al contrario, nos está potenciando el mercado del mercado laboral y genera empleo y genera eficiencia en el empleo. Pero sí lo que es importante es entender que históricamente la falta de formación de las personas para encarar los cambios tecnológicos genera problemas. Con lo cual, digo, la recomendación o la responsabilidad de las empresas es poder capacitar a nuestros equipos y hacer que esa capacitación sea integral y llegue a todos y no solamente a algunos buenos en la tecnología, sino que realmente llegue a todas las personas y que permita que cada vez sean menos las personas que tienen dificultad para acceder a esa tecnología que hoy es mucho más amigable y accesible que antes. Así que creo que esa es la responsabilidad, ¿no? Lograr formación y cercanía con la tecnología en todos nuestros empleados. Sí, a mí lo que me pasó personalmente fue una charla de inteligencia artificial donde quizás yo la inteligencia artificial mal, pero la veía más para procesos, es decir, bueno, vamos a automatizar este proceso y como que todavía no la veía tan cercana. Y la verdad que fue una charla que me abrió mucho la cabeza, que me dicen, es como tener un asistente que no se cansa. Es totalmente inteligente y le podés pedir lo que quieras. Entonces, lo que intenté hacer dentro de APA es justamente empezar a tener una reunión mensual con esto que decís de empecemos a utilizarlo, porque si los líderes no lo empezamos a bajar y no lo empezamos a utilizar, es muy difícil que se empiece a utilizar en las compañías y empezar a plantear pequeños proyectos de empecémoslo a utilizar y tenemos una vez por mes una reunión donde cada equipo presenta en qué utilizó la inteligencia artificial para
mejorar un proceso, tomar una decisión, lo ayudó a armar una reunión o lo que sea, como para que entre todos empecemos a tener esa cultura de utilizarlo y no verlo como el cuco malo que me va a venir a quitar el empleo, sino como algo a favor, que es una herramienta que necesitamos aprender todos a utilizar. Porque también el lenguaje de programación, que puede ser más complejo, quizás necesitas mayor educación, hoy en día es el castellano, es el inglés, es el idioma que uno habla. Entonces es lograr utilizar eso y incorporarlo, ¿no? Que creo que es la parte más difícil o que todavía estamos empezando con eso. Yo un poco solo para complementar, porque me parece interesante la mirada de la inteligencia artificial nos va a dejar a todos sin trabajo, ¿no? Yo tengo una mirada completamente opuesta a eso. Yo creo que el mercado de trabajo va a valorar mucho quien sepa utilizar las herramientas. O sea, yo creo que vas a tener una ventaja competitiva sobre el resto y que va a pasar a ser un skill como el inglés, digamos. Digamos, donde ya casi ni preguntás si el inglés, si sabes hablar inglés, ¿no? Es decir, esto va a darle un upgrade a quien sepa administrarla, ¿no? Y otra de las cosas también que nosotros vemos, sobre todo nosotros en el proceso ya evaluamos 850 startups para formar parte del Más 54 Lab dentro del parque, y una de las cosas que ves es que ya está inmiscuido la inteligencia artificial en todo el proceso. O sea, ya no hay partes donde no utilicen inteligencia. No es un startup o una empresa que usa inteligencia. No, o que crea. No, ya está todo creado. Creo que el valor diferencial de vuelta es quien sepa utilizarlo para hacer más eficiente tu negocio, reducir los tiempos, cumplir más rápido tus objetivos, aumentar tu plataforma comercial. Pero lo que empezás a ver es que ya está metido en todo, en salud, en educación, en todos los rubros, ¿no? Donde antes uno creería que era solo para la tecnología, ¿no? Pasó a ser algo completamente transversal a todas las industrias, ¿no? Y me subo a esto que vos decís y abro la pregunta para todos. ¿Cómo creen que va a ser el trabajo del futuro, ¿no? Porque es una pregunta que también gira mucho, ¿no? Sí, yo creo, creo que un poco resume lo que estábamos hablando. O sea, me imagino, predigo un mercado laboral totalmente dinámico, como lo está viendo, adaptativo continuamente, como la inteligencia artificial. Nosotros también necesitamos adaptarnos continuamente a los cambios que van sucediendo. Creo que el mercado laboral del futuro va a requerir, si bien formación en habilidades, como lo ha requerido siempre, yo creo que acá es muy importante la formación no solo en las capacidades y en las habilidades, sino también en la proactividad y en la manera en que las personas estén abiertas a incorporar nuevos conocimientos. Creo que el aprendizaje nos desafía aún más que en el pasado y tenemos que lograr transmitir eso a nuestros equipos, que realmente entiendan que el futuro es un futuro de aprendizaje continuo. Eso por un lado, creo que con toda la tecnología, los cambios tecnológicos, el mercado del futuro va a estar atravesado por eso. Y después, por otro lado, lo que hablaba un poco Luis, el tema de un futuro del trabajo donde no va a estar regido por la tradicional jornada laboral de 8 horas o lo que sea, la cantidad de horas que sea, el concepto tradicional de trabajar por horas. Creo que eso va a ir llegando a su fin y que cada vez más el mundo laboral va a ser un mundo laboral medido por objetivos, por resultados, donde las empresas estemos tranquilas de que nuestros empleados lo que nos entregan son resultados y no necesariamente que nos entregan un compromiso horario o son nuestros por 8 horas al día. Y creo que eso va a generar, por supuesto, un ambiente más flexible y que las personas van a poder tener un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal, justamente por estos modelos más flexibles de trabajo. Yo sumaría a lo que dijo Lean, que, a ver, nosotros ya estamos viviendo el futuro del trabajo, aunque no nos demos cuenta. En los últimos años hemos tenido una transformación muy grande del mercado laboral. Lo que pasa es que estamos muy metidos en la vorágine y no nos percatamos. Tal vez las dos cuestiones más importantes que para mí son críticas para lo que se viene es, por un lado, la capacidad o la velocidad para adoptar la tecnología, ¿sí? Hoy las empresas más exitosas son las que se adaptan más rápidamente.
siempre que hay una revolución industrial o algún cambio tecnológico, las empresas tardan un tiempo en adoptar. Valga, por ejemplo, desde que se inventó la máquina de tejer medias hasta que se masificó, tardaron 200 años. Se inventó en el 1600 y se masificó en el 1800. Desde que se hizo masivo la electricidad hasta que las empresas empezaron a utilizar la electricidad, habían pasado 50 años y eran muy poquitas las empresas que todavía seguían utilizando la electricidad como fuente de energía. Algo parecido está pasando, obviamente, con la tecnología, más rápido, pero el factor clave es el humano. Y el desarrollo de las habilidades para poder adoptar rápidamente la tecnología, generalmente no son habilidades técnicas, sino habilidades que llamamos habitualmente blandas, habilidades humanas. Empatía, capacidad de tener pensamiento crítico, capacidad de trabajar en equipo. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío porque, como bien decía mi tocayo, estamos en un país y en una ciudad que derrocha talento, pero tenemos un enorme desafío porque hay muchas habilidades que se tienen que ir mamando desde la educación inicial, que ese va a ser el gran desafío que tenemos que instalar en la agenda para los próximos años, para que los chicos que ingresen al mercado laboral del futuro tengan esas habilidades blandas para ese mercado que también describió Leandro, ¿no? Sí, yo quería complementar algo que me parece muy interesante, que es cómo tiene que transformarse también vertical la educación en general, ¿no? Pasamos de carreras de 5 años, de 6 años, a carreras, tenemos que pasar a carreras cortas, con la posibilidad de ir haciendo trayectos, ¿no? A mí me gusta mucho el modelo coreano, que de hecho lo trajimos a la ciudad, que es un modelo, ellos tienen una agencia que se llama Lifelong Learning Education, que básicamente lo que hacen es una agencia de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y para los cambios, y para esta flexibilidad, y para este modelo donde una de las cosas más importantes es cómo vos te adaptás a esos cambios que nos está trayendo el mundo permanentemente, tenemos que pensar en educación que se adapte. Entonces, como bien decía mi tocayo acá a mi izquierda, es muy relevante cómo hoy formamos a los chicos. Desde el jardín, antes uno decía, bueno, el inglés, después fue la programación, ahora es la inteligencia artificial. En el medio, de forma transversal, es que lo tenemos que hacer emprendedores. Entonces, ¿cómo le inyectamos el gen emprendedor? Pero yo creo que hay que mirar cada vez más de cerca qué está pasando en el mundo, y la industria que más rápido debería adaptarse a todos estos cambios es la educación. Necesitamos tener modelos mucho más flexibles, modelos mucho más rápidos, carreras intermedias. Hoy ya te empieza a pasar. Muchos estudiantes, y ustedes lo deben ver permanentemente, agarran un trabajo, están estudiando alguna ingeniería, en segundo año agarran y tal vez no terminan la carrera porque la misma empresa lo fue llevando, lo fue capacitando. Entonces yo creo que termina siendo muy relevante el modelo educativo. Por eso hoy hay países nórdicos más chicos que cambiaron completamente su modelo educativo y hoy están teniendo un éxito fenomenal. Los perfiles que ya están, empezamos a ver perfiles ya que transitaron por ahí 6 o 7 años de ese modelo educativo y ya salen al mercado mucho más, como es el caso de Estonia, por ejemplo, o el caso de Finlandia, donde ya los empezás a ver referentes muy jóvenes liderando, sobre todo en temas de tecnología, en muchas compañías a lo largo de todo el mundo, ¿no? ¿Y qué proyectos podemos esperar para los próximos años que salgan de alguna manera del Parque de la Innovación? Bueno, el desafío por ahí más importante, como mencionaba hace un rato, nosotros, digamos, uno de los grandes objetivos es que el parque sea un hub de talento que le sirva al sector privado, al sector público, y que genere eso desarrollo económico para la ciudad y para el país, ¿no? Buscamos que sea un hub de vanguardia, buscamos que sea un espacio de referencia. Ya lo es naturalmente el argentino en el mercado latinoamericano, pero yo creo que Buenos Aires tiene varias particularidades. De hecho, algo que no mencioné antes que me parece muy importante y sobre todo con muchas de las cosas que veníamos conversando, hace 3 años que Buenos Aires es la ciudad más elegida por los nativos digitales, por los digital nomads, perdón, por los nómades digitales. ¿Y eso por qué?
Bueno, porque hay talento, porque hay cultura, porque hay buen clima, porque hay cercanía a la playa, porque tenés un aeropuerto. Bueno, ¿qué esperamos? Bueno, que se empiecen a construir los edificios, que sigamos con esta política de vincularnos con, como estamos haciendo ahora, haciendo muchos acuerdos para que las pequeñas empresas y los startups puedan vincularse con el mundo, que nazcan con una visión global y que desde el parque los ayudemos en todo ese proceso de internacionalización y de salida al mundo, ¿no? Que creo que es uno de los desafíos que tenemos hoy en día en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Muy interesante. Muchas gracias a este panel por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Seguimos en este encuentro de líderes. Seguimos en este encuentro de líderes. Por favor, sigan acompañándonos y no se pierdan el cierre en el que va a estar el presidente Javier Milei.